Son las 11 de la mañana, 46 minutos en todo el país. Estamos en vivo, ya volveremos con la transmisión de Montevideo, con las honras fúnebres a José Mujica. Está transitando la avenida Fernández Crespo rumbo a la casa del MPP. Ya estaremos con esa transmisión. Ahora vamos a recibir a Eduardo Linger, edil electo del Partido Colorado, líder de la lista 100. Bienvenido a la mañana del 11, Eduardo. Gracias, Marcelo, y antes que nada nuestras condolencias. Aprovecho la oportunidad a todo el Frente Amplio ante el deceso de quien fuera su último referente, ¿no? Creo que es lo que corresponde en estos momentos. Ya vamos a hablar de este tema, obviamente, ¿no? Y creo que podemos hacerlo ahora para después hablar un poco más extensamente del Partido Colorado y de la votación que ha tenido Maldonado y de la banca que retiene en la Junta Departamental. Mujica era un hombre que generaba amores y odios, ¿no? Desde el punto de vista político, desde el punto de vista personal, ideológico. Acá en Maldonado también ha habido choques entre el MPP, la 609 y otras fuerzas Sí, políticas. fue un departamento donde más, en una circunstancia que todos sabemos, se dio el caso de Pascasio Báez Mena. Eso también tiene una connotación de lo que fue la sociedad, de lo que fue todo el proceso, que no lo vamos a repasar ahora, ¿no? De Desde su ya, vida. desde ya. Pero sin lugar a dudas que es un hombre, lo hablamos con Silvano Amoroso, que marcó un mojón en la política uruguaya y es antes de Mujica y después de Mujica, sobre Sí, todo para el Frente Amplio. sí. Antes de Mujica, después de Mujica, lo que hubiera pasado desde el momento que se funda el Frente Amplio con el general Líber Seregni, siempre con esa resistencia a que el MPP ingresara al propio Frente Amplio. A veces la historia tiene sus ciclos, pero sin duda, como tú bien decías, se habla siempre antes y después de Mujica. Uno no ve que se hable naturalmente con la misma asiduidad de quienes fueron los fundadores de una fuerza política que llegó al gobierno, ¿verdad? Álvaro Vallos, Hernán Michelini, decir, como que tú bien lo planteabas y la escuchaba Silvana también. Bueno, Mujica sin duda que, Enrique Erro, exactamente, Mujica sin duda, Frugoni. sí, Emilio Frugoni. Mujica sin duda que generó algo, un fenómeno en la sociedad y en el mundo, que sin duda marcó, como tú bien decías, un antes y un después en la política uruguaya también, en el sentido de ese liderazgo y de esa forma de ejercer ese liderazgo y de mover las masas en base a lo que era su estilo propio. Me imagino lo que será una mesa de boliche, popularmente y coloquialmente hablando, a esos que a Mujica le gustaba tanto ir, que de repente salía, se iba a comer una pizza y se sentaba en un bar. Lo que será en una mesa, Mujica, Seregni, Astori, Vázquez, ¿no? Que se encontrarán quizá en alguna dimensión y ¿qué le dirá Seregni a un Mujica que yo no quería que ingresara al MLN y terminaste siendo presidente de la República, ¿no? De nuestro querido Frente Amplio, como decía el general Sin duda Seregni. provocó hasta incluso la renuncia del propio Líber Seregni a la presidencia del Frente Amplio. Lo de Mujica dentro de otros aspectos que Sí, venían en un sí. desgaste interno, ¿verdad? También, así que hay diferentes lecturas que se pueden hacer, pero sin duda que él, este, como tú bien decías, marcó lo que fue una etapa importante en la vida del país. Vamos a hablar de su partido, el Partido Colorado. Sí, Una campaña muy trabajada, luchándola desde las minorías, oh, desde la escasez de recursos, de despliegues políticos, etcétera, etcétera. El objetivo era trabajar para la Junta Departamental, lograr una bancada lo más amplia posible para hacer una voz que tuviera peso político. Bueno, lograron mantener la banca en la Junta Departamental y esa banca recayó en manos de Eduardo Linger. O sea, Eduardo Linger vuelve al ámbito legislativo con mucho para decir, con mucho para proponer. ¿Cómo encara? Primero me imagino la alegría de alguna forma haber logrado el objetivo piso del Partido Colorado Maldonado. sí, son como, bien lo planteas, Marcelo, algunas contradicciones. A ver, si pensamos las 4 últimas elecciones, siempre ha recaído en nuestro sector Mm. la responsabilidad de representar al partido. Por el otro lado, uno ve la merma que cada vez tiene, a nivel departamental, producto de circunstancias que ya las hemos venido hablando. Por el otro lado, uno ve una cada vez mayor estructura de un partido nacional que sin duda
en Maldonado cada vez consolida mayores respaldos. No sé si es el propio Partido Nacional, ahí hay diferentes aspectos y lecturas que se pueden hacer, porque hubo una fuga de votos naturalmente del propio Partido Colorado hacia el Partido Nacional, pero también la hubo del Frente Amplio, que es muy curioso, o no muy curioso, es decir, que es bastante importante en cuanto a que ayuda a esa mayoría, es decir, los dos partidos, el desafiante y el que de alguna manera intentaba tener una banca más, sostiene a esa banca con mucho esfuerzo. Yo quiero tener un reconocimiento a la ingeniera Molina en Teresita primer lugar, Marzano. y a Marzano, sí, y a todas las otras listas. Porque tal cual lo dije acá, había compañeros nuevos que venían con la renovación que estaban convencidos que llegábamos a los 12 ediles y nosotros teníamos bien claro desde el principio, hasta lo hablábamos en algún momento aquí mismo, cuando recorríamos el departamento, que iba a ser muy difícil lograr 12 ediles, que acá la competencia era interna dentro del propio partido por mantener la banca y no desaparecer de lo que era el ámbito del legislativo. Nosotros logramos la banca y tenemos una doble responsabilidad. La mayoría de los, y lo digo de manera contundente, porque en un esquema tan chico de electores, nos encontramos con mucha gente, y eso lo habíamos hablado acá, porque más después siempre tengo retorno, después que tengo la nota con usted, porque siempre me pincha un poquito y yo Gracias, Marcelo, reacciono. por el agua. Sí, muchísimas gracias. Y lo logramos con mucho voto extra partidario. Y a mí me dicen, sí, pero ¿cómo te animás a firmar eso? Bueno, en un esquema chico uno se da cuenta. Y hubo mucha gente frentista, del Partido Independiente, del propio Partido Nacional, gente blanca de toda la vida que no, bueno, que no le gustaba ninguno de los dos candidatos y que de alguna manera reconocía el trabajo que hemos desarrollado durante estos años. Entonces, uno siente también una doble responsabilidad, no solo de representar al propio partido, a los propios compañeros que hicieron el esfuerzo, como lo dije, y quiero que quede bien claro, de las otras listas, a las candidatas, sino también ese voto extrapartidario que, bueno, que dice, a ver, eh, doy mi confianza en base a alguien en quien confío, con el aditivo de que no éramos candidatos a la intendencia, y votar a un edil no es algo muy común que se dé. La gente vota candidatos a intendente. Se daba además la particularidad que ambas candidatas, como lo hablamos, eran candidatas también a la Junta. Entonces, hacer actos masivos o movilizar todas las listas juntas detrás de ambas candidatas era un poco complejo también. Entonces, una campaña muy atípica y sin recursos, pero es ahí cuando uno ve cómo los compañeros desarrollan, y eso es lo que quiero destacar, el compromiso en todo el territorio, en todo el departamento, con nuestros candidatos a las alcaldías, a quienes estamos agradeciendo, y el sábado vamos a estar compartiendo un almuerzo. Es ahí donde uno ve, cuando nos veía que no llegábamos, porque uno saca números, bueno, y hay que imprimir listas, y hay que, así sea lo básico, todo es dinero, y dinero que sale de los propios bolsillos, no es que uno haya hecho, no lo critico y lo Pero hablamos. los dineros que cobran los partidos Sí, de parte de la Corte Electoral por los votos de la elección de octubre y noviembre, sí, no sé por qué se sí, ríe. me río porque yo hice una Pero cosa yo creo que que... haber recibido muy poco, pero No, pero además hice una cosa que no debía haber hecho nunca, y como siempre hablamos con total honestidad. Eh, en la campaña nacional, en la de noviembre no, en la de octubre sí, nosotros hicimos el acuerdo con Subía, mantuvimos nuestra estructura que ya venía de la interna, y él se comprometió a través de alguna gente a ayudarnos. Gente del partido, no eran comerciantes. Pero una de las cosas que más nos insistía a Subía, que es anecdótico, era que le firmáramos la devolución naturalmente, de lo que cobráramos de los votos, que nunca me había pasado, porque en realidad uno siempre tiene gastos, y cuando fui con gente que realmente nos ayudó en la campaña, pongo el caso de alguien que lamentablemente dejó de existir muy joven, que era Marco Correa, pero que lo digo públicamente, él se hizo cargo de la campaña, ¿verdad? Era un empresario y se hizo cargo, militante del partido. Naturalmente que no precisó decírmelo, es decir, yo no me iba a quedar con un dinero, es decir, ¿qué es una zafra esto? No.
Ahí le afloró su rol de fiscal. Sí, pero lo de Sofía era impresionante. Me hizo firmar hasta algo que yo sabía que no tenía validez. Antes de la elección nacional, ante una escribana, el hecho de que nos comprometíamos a devolverle. Eso no tiene ningún valor porque uno no puede estar cediendo algo que no sabe en realidad lo que va a hacer. Bueno, la cuestión fue que no solo, obviamente, cuando nos llamó después de la elección, le cedimos el cobro, sino que hasta ganó dinero porque que votamos más que en Montevideo y acá se gastó muy poco. Entonces, realmente no teníamos recursos para la elección departamental más que para las hojas y algún medio de comunicación que nos habíamos jugado, porque nos parecía, y yo ya lo dije la otra vez, que eran los medios que cuando uno está en el llano y golpea la puerta, le dan la posibilidad de expresarse, porque es la verdad, no tengo nada contra los otros medios, porque si uno no es noticia para ellos, uno no obliga a nadie ni está levantando el teléfono para que le hagan una nota. Entonces, claro, los recursos eran complicados. Y yo había previsto, pero se me escapó de las manos, porque claro, las listas se necesitan, no para tirarlas, porque hicimos en base a cada ciudad, más o menos un estimativo de los votos que podíamos sacar y de las listas que teníamos que tener. Pero en Maldonado y San Carlos nos quedamos cortos y hubo que reforzar las listas. ¿Cuánto valen las listas? Porque la gente no tiene ni idea. Imprimir listas, no sé, por cientos, por miles, por Sí, gruesas, por cómo. lamentablemente no las pudimos hacer en Maldonado. Hay diferentes precios. Nosotros la mandamos a hacer en Colonia porque, bueno, el papel y no sé qué más, es impensable que en otro momento uno pudiera hacerlo. Antes se hacían por ejemplo, estoy pasando el chivo, no se lo voy a pasar porque una imprenta grande de Montevideo, pero en una imprenta que empieza con I, que era la que le hacía generalmente a todas las... Imprimex. Sí, que era la que hacía por tandas, pero claro, es decir, también tienen mucha cantidad y nosotros vamos con... ¿Pero cuánto tengo que pensar? Yo quiero ser candidato y en el rubro impresión de listas. Y bueno, tengo que nosotros, pensar en qué una plata. agrupación como la nuestra, debe haber gastado en listas y alrededor de 100.000 pesos, más o menos. ¿7? ¿Qué 7? Él me dice 70 y yo... No, él hizo así. No sí, sé si es. No, 700.000 Quedan no. 7 minutos, nos vamos a las 7, 7 pesos, Él, todo eso. él a mí me dijo 70, Marcelo, que está acá, que nos ayuda, pero gastamos más de 100.000 pesos, porque en la primer tanda gastamos 70, pero después tuvimos que reforzar lo que le decía con San Carlos y Maldonado, que son los departamentos que tienen, donde se concentra la mayor cantidad de electores. Y tuvimos que no solo imprimir nuestras listas, sino las de los alcaldes. Entonces, claro, ahí nomás se va. Bueno, y a lo que quería era ir es que no teníamos quien distribuyera. Entonces un compañero nos dice, pero a ver, tantos años, conocemos tanta gente, no tenemos 60, 70 casas de familia que podamos dejar las listas y que la gente sepa que en el balneario de Buenos Aires tenía a Fernando Clavijo, no sé, en Santa Y así Mónica. lo hicieron, incluso por teléfono. La gente Claro, podía pedir la entonces lista. nosotros, ¿qué hicimos? Nos basamos en un número central y entonces logramos esa distribución, incluso que los compañeros no solo nos aceptaran las listas en sus casas, sino que ellos mismos la distribuyeran. La gente ni siquiera tenía que ir, porque en lugares como Santa Mónica, como el balneario de Buenos Aires, en realidad son cuadras, no es... Y eso más hasta haber hecho algo que nunca hacíamos, porque como éramos candidatos a intendente de todas las listas, nosotros los últimos 15 días teníamos actos y recorríamos todo el departamento. Esta vez no fue así, porque nos reunimos con los alcaldes, le dije, bueno, hemos facilitado una infraestructura mínima, yo me tengo que quedar en Maldonado. La verdad, elegí la peatonal de Sarandí, Florida y allí, no en la plaza porque estaba llena, Florida y Sarandí, Florida y Sarandí. Y allí mismo nosotros logramos, porque uno ubica a la gente, ¿verdad? Al estar allí, no es que esté, y la gente venía, y yo calculé en esos días unas 350 listas que dimos en la mano, entre ellas a gente que no era votante del partido. Cuando la gente va a buscar la lista, la mayoría, estoy seguro de que provocó esa diferencia, porque si uno mira el partido, fuimos los más votados, pero indudablemente había una situación además de mucha confusión entre un candidato, Sí. entre un candidato que se baja, entre los cruzamientos, venía gente y nos pedía para votar. Bastaba con entrar al cuarto secreto. Me preguntaban si nos podían votar. Uno miraba las mesas y decía, claro. Dios mío. Y los colores, la Corte Electoral la ley electoral va a tener que cambiar. ¿Dónde está mi lista, mejor dicho? Porque la ley electoral va a tener que cambiar. No puede ser que
se encuentran listas rojas en otro partido, o listas, porque la gente va directo a los, más todos los candidatos a los municipios. A mí me preguntaban y venía la gente, bueno, está bien, lo quiero votar. ¿Cómo la cruzo con Rosenblum? Digo Rosenblum porque se me ocurre Sí, Punta del sí, Este. ahí no podría. Claro, y eso, todo eso lleva a explicarle a la gente. Después, a ver, pero no te estamos votando intendente, no es muy común que la gente vote a un candidato a edil, lógicamente. Nosotros tenemos una trayectoria como grupo, no es una cuestión de pedantería, pero sí de conocimiento en la población. Entonces le decíamos, bueno, no, al no haber sido candidato a intendente, al haberse bajado uno, lo que planteamos aquí en la primera entrevista, había que salir a trabajar. Así que fue de las más sacrificadas desde todo punto de vista, pero en la que teníamos muy claro el objetivo, que la competencia era interna, que no nos podíamos distraer incluso con algunas cuestiones chisporroteos que se dieron, y una modalidad que utilizó Montes de Oca, que se llama colectora, creo que es, o colector, que es el Montevideo, que se presentan, por ejemplo, la lista 600, pero después 7 u 8, 9 o 10 listas en un sublema que uno cree que la gente puede llegar a no votar en diferentes colores, pero la cuestión es que empiezan a haber 16 de una lista que uno no tiene ni idea, 9 en otra, 8 en otra, y cuando quiere ver, logran ese Y objetivo. además atrás de eso, de los números y de toda esa ensalada que la gente no entiende nada, con fotos, números, quién apoya a quién, uno que abre candidatura, a mí me apoyan tantas listas, yo como candidato a intendente apoyo a todas las alcaldías, la gente tiene un berenjenal brutal, pero después de pasada la elección empieza a suceder lo que está pasando ahora a nivel del Ejecutivo y del Legislativo, que diputados y senadores han sido designados ministros, Claro, secretarios, en empresas públicas, en cargos de confianza. Entonces empiezan las líneas de suplentes a ascender y termina una conformación parlamentaria que, en caso de que algún ciudadano se haya tomado el trabajo de revisar los nombres, dice, no tiene nada que ver la lista con lo que es hoy el Parlamento. totalmente de acuerdo, porque además agréguele a eso que muchos de los que no llegan, fundamentalmente en el Partido Nacional, van después a un cargo de gobierno. Entonces eso también genera una situación de que la gente dice, ah, te voté Claro. para Te voté que, para diputado y como no saliste, ahora sos claro, presidente o te ante voté él. para alcalde, pero quedaste concejala. Voy a tener una concejala o concejal que me va a defender. No, yo no, yo renuncio y queda el tercero porque los otros dos van al Ejecutivo. Son cosas legítimas, pero que pasan, ¿eh? Y eso genera en la gente también mucha confusión, porque dice, voy a votar a fulano porque Sí. quiero que sea alcalde. Y me comprometo, yo dejo mi partido y todo, pues se lo merece. No salió. Ah, bueno, pero salió concejal. Bueno, es como en mi caso, yo se lo dije a ustedes desde el primer día que habíamos tenido ofrecimientos y dijimos, no, si hacemos el esfuerzo para ir a la Junta, vamos a la Junta, con las buenas y las malas, con las Y situaciones. ese es el punto de inflexión, porque hasta acá, más o menos, lo que ha sido el derrotero de la campaña electoral y llegar al día de la elección. Eduardo Linger fue electo edil en una junta departamental con una mayoría absoluta del Partido Nacional, como no se había visto hasta ahora, porque 21 votos fue el máximo que obtuvo el Partido Nacional en la actual legislatura, y ahora obtuvo 22 para la que viene, 8 del Frente Amplio y el voto del Partido Colorado. ¿Cómo va a jugar ese partido, ese voto del Partido Colorado? Porque uno puede pensar que con 22 votos del Partido Nacional es una aplanadora porque tiene las Sí, mayorías automáticas y absolutas para lo que necesite. Podría perfectamente prescindir de los votos del Frente Amplio y del voto sí, colorado. no nos da ni para hacer un llamado a sala entre lo que pudiera hacer el Frente Amplio y el propio Partido Colorado frente a una situación ¿Mm? que generara algún tipo de dudas, no hay posibilidad de hacer un llamado a sala. Se podrá llamar a una comisión, pero ya el hecho de no llamar a sala es a ver, es un mecanismo que no se puede hacer abuso de él, pero que es muchas veces garantía de dudas o de Ha procesos. habido llamados a Sala en Maldonado, ¿verdad? Exactamente, Intendentes. y que han tenido consecuencias Claro. también. ¿Y cómo va a jugar entonces el Partido Bueno, Colorado desde la Junta? nosotros lo primero que queremos plantear, vamos a tratar de hacer el máximo esfuerzo por tener el mejor vínculo con los otros dos partidos y que reconozcan que el Partido Colorado, así tenga un edil, es un partido institucionalmente. Cuando nosotros ingresamos por primera vez en el año 2000, por ejemplo, las bancadas, cuando se construyó el edificio nuevo, las bancadas estaban preparadas tanto para tener 31 ediles, como para tener 9, como para tener uno. ¿A qué me refiero? Al edificio, a la Al hemiciclo. ahí está, y a la infraestructura de la propia bancada.
siempre me tranco, se ve que me he olvidado del término. Quiero decir, usted puede recibir gente, una delegación que viene y tiene la comodidad adecuada, y usted en la misma bancada tenía un despacho pequeño por si alguna persona, por si teníamos que tener alguna reunión Un por mano a diferencia mano. de dires, claro. Yo ahora me he encontrado, y yo ya se lo planteé la vez anterior, que no, ahora las bancadas se han mantenido las grandes, el Partido Colorado terminó en una sala que se llamaba Valle de Ordóñez, pero en una sala de reuniones, no en una bancada. Es decir, nosotros aspiramos, sin hacer, generarle gastos al edificio, que se nos dé la comodidad, porque además no voy a trabajar solo, el compromiso es que vamos a trabajar los cuatro, quien habla y los cuatro suplentes, ¿Va a es ser una banca decir, rotativa? claro, porque además lo podemos hacer permanente, es decir, Nacho Garatec de Piriápolis, Francia Barrios y Omar Mesano de San Carlos también, es decir, en la misma sesión uno podrá hablar los 5 minutos, pero el otro podrá hacer una exposición, pero el otro, porque esto no es como diputados, es decir, uno se Claro, levanta, claro. ingresa. Entonces, no queremos, a ver, un protagonismo, una monopolización. Sí tendré que estar naturalmente, porque tengo un poco más de experiencia, a veces en los líos, entre comillas, más grandes. Cuando digo líos, digo en las discusiones de un presupuesto. Ojalá el intendente nos permita incluir en el presupuesto algunas obras que hasta el momento no hemos visto que se hablen. Ojalá nos permitan tener voz y voto en todas las comisiones. Yo aspiro a que no se ejerza aquí un tema dictatorial o se amordace al Partido Colorado por tener un edil a no poder votar, a votar sí, a no poder en una comisión expresarse, es decir, limitarse a tener voz, pero no a poder votar lo que se decide en la No, comisión. van a tener voz y voto, claramente, Pero porque ya no son... lo hubo en esta El tema es que el pasada. voto es, sí, gracias Eduardo, No, y pero en la pasada ya pasó que en algunas comisiones al partido le permitían ingresar, tenía pero voz pero no voto. exactamente. Entonces a mí me parece que es una situación que ¿Y es, por qué no tiene voto? y Si bueno, justamente es un yo parlamento. aspiro a que el Partido Nacional, con la madurez que tiene por su historia y que el propio Frente Amplio también, respalde la democracia plena en ese ámbito, ¿verdad? Porque si no, ¿qué sentido va a tener que uno pueda expresarse sobre determinados temas en una comisión y no pueda votar? Me parece que hay una manera de relacionamiento, nosotros vamos a hacer el máximo esfuerzo, pero también vamos a apelar a que se comprenda, porque si no, de entrada no creo que esté bueno ir a generar conflictos. Hay que redibujar una imagen del Partido Colorado en la Junta, que no Sí, quedaron bien parados. ¿Recuperaron la llave? sí, ¿Pudieron no, abrirla? no, nada, ¿En pero como serio? recién fuimos electos, si sabe de alguien, incluso la vamos a hacer ¿De algún cerrajero? ¿Sí sé de alguien de qué? no, si sabe de alguien la vamos a hacer santiguar y toda la bancada, no lo digo, y por favor pido respeto porque, pero No, no entro en ese terreno, no, Níger. vamos a hacer cualquier tipo de movimiento en la bancada porque ya a esta altura uno ya no sabe ni en qué situación encuentra, que fue una situación que no se podía haber dado nunca, ¿verdad? Yo se la dije, es decir, un edil no cambia una cerradura y todo el mundo se hace el tonto, pero no, aquí Eso no tiene quien... consecuencias más allá de la política y la imagen del edil, consecuencias Pero las consecuencias... jurídicas, en fin, lo denunciaron, Sí, no pasa nada, pero o las sea, consecuencias las tenía que haber hecho el Frente Amplio y el propio Partido Nacional con el presidente de turno, que fue el que da la orden y firma la orden y le paga al cerrajero y va y le dice, sí, mira, hágame el favor, cambie la cerradura y se la entrega al edil, que además, como se lo dije la otra vez, fue el edil que se iba con el presidente, es decir, renuncia a al partido, se queda con la llave de la bancada. El secretario de bancada, que presupuestalmente estaba asignado a la bancada colorada, pasa a ser asignado, es decir, se lo lleva y es asignado al Partido Nacional. No se lo vio nunca en la Junta, la edila que quedó, que hizo un esfuerzo extraordinario, Susana de Armas, Susana, andaba deambulando hasta que a último, no sé, hace un par de meses le solucionaron allá abajo. institucionalmente es eh, una vergüenza, la a eso verdad. voy. Entonces, cuando usted me decía que hay que redibujar lo del Partido Colorado, sí, hay que hacer mucho. Pero también yo creo que hay que replantear el relacionamiento entre los partidos y no decir, como usted lo manifestaba al principio, bueno, somos la mayoría y aplastamos. Yo creo que el desafío de la mayoría es tratar de convencer a la minoría o aceptar algunos cambios que la minoría de buena fe quiera acercar, porque se supone que todos estamos pensando en el objetivo del mejor Maldonado. Hay otro aspecto que también yo ya lo hablé con usted y que hay que hacer el esfuerzo para que los asuntos de terceros, de los vecinos, las regularizaciones, los trámites
digamos que son de una dinámica menos compleja, se puedan hacer al principio de la sesión y bueno, y los debates y todo lo que venga después se den en ese orden, porque si no se van atrasando. Usted va un expediente de Pullares que quiere regularizar tal situación, pasa de una sesión a la otra, porque lo pasamos para la otra porque surgió justamente que vino del Ejecutivo y un aspecto que no es menor y yo se lo reiteré, se lo reitero y se lo dije la vez pasada. La Junta legisla y ejerce el contralor. No puede estar sistemáticamente, puede, pero no debiera ser así, venir decretos y un montón de iniciativas solo del Ejecutivo y no partir nada de la producción de la Junta. Del Legislativo. Entonces, creo que también en eso hay que trabajar mucho. Sin duda. Y acercar la Junta mucho más a la gente. Y esto no lo digo yo en el sentido de que vengo a imponer nada. Es lo que uno siente cuando ha recorrido el departamento y la gente siente la palabra edil y parece que fuera algo que le provoca una serie de situaciones que creo que hay que mejorar. Está dentro del conjunto de la política y ya la política no goza de una buena reputación, lamentablemente. Por eso hay que hacer un enorme esfuerzo. Eduardo Linger, gracias por acompañarnos, felicitaciones por el trabajo del Partido Colorado, por haber logrado la banca en la Junta Departamental, que seguramente le deparará muchísimo trabajo por delante, de coordinación. Hay más de 20 con comisiones. El resto de los ediles, todas esas comisiones en las que bueno, va a tener que meter bocadillos para tratar de sacar cosas adelante. Gracias. El agradecimiento es mío y vuelvo a agradecerles personalmente el hecho de que siempre, durante estos 5 años, nosotros estuvimos 1 año y medio únicamente en la Diputación, tuvieron la gentileza, sé que lo hacen con todo el mundo, pero la gentileza de darnos la posibilidad de llegar a la gente. Entonces eso vale mucho porque de alguna manera tiene que ver también con la democracia y con darle la posibilidad a todas las voces a que se expresen, a la que dice una cosa, a la que de repente dice otra, y que los vecinos saquen las conclusiones. Pero la garantía de la objetividad en este medio, como también en otros, pero en este en particular, la quiero dejar bien clara. Y no es pasar la mano, es simplemente un reconocimiento que creo que si no lo hago sería un mal agradecido. Gracias, Eduardo. Un placer. Vamos a hacer una pausa. Son las 12 del mediodía con 13 minutos en todo el país. Vamos a hacer un pasaje por la transmisión de Canal 4 a ver en qué están estas honras fúnebres a José Mujica. Significa desde el punto de vista político, humanamente también eran muy cercanos, así que es un momento obviamente de mucha congoja también para Alejandro Sánchez, que es saludado allí por toda la gente que está, se lo notaba incluso, ¿no? En las palabras y lo que dijo. Y hablaba no de Pepe, no de Mujica, sino de viejo, en un sentido paternal también, porque de alguna forma también fue su padre político. Alejandro Sánchez es un hombre joven en la política, más allá de su recorrido ya en el Parlamento, ahora como secretario de la Presidencia, pero sin duda allí en la sede del MPP, él tomando la palabra, es simbólico también para esta fuerza política, ¿no? Muchos dirigentes que se están acercando allí al auto, donde está Lucía Topolansky, a saludarla, bueno, no solamente a Lucía, sino también al chofer que la está acompañando, también a la doctora que están allí presentes y escuchamos, ¿no?, estos aplausos de este cortejo que continúa allí en la sede del MPP.